Buenos días. Continuamos con nuestro tema de la unidad 24, que es el Perú desde 1980 hasta la actualidad. Segunda parte. Estudiaremos hoy día acerca de los gobiernos, el primero y el segundo gobierno, ¿de quién? De Alberto Fujimori, y el retorno a la democracia de Valentín Paniagua. Toma nota de los datos más importantes de cada gobierno. E iniciemos entonces con la clase. En el primer gobierno de Alberto Fujimori vamos a conocer qué obras, qué sucesos importantes se dio durante su primera gestión. Vamos a iniciar con el temido shock, el shock económico. ¿Qué quiere decir el shock? Consiste en una fuerte alza de los precios en todos los productos, el famoso Fujishop, que se va a dar en agosto de 1990. Además, su gestión se va a dar el aumento de las tributaciones. Recuerda que estamos en el Fujishop. Se aumentan las tributaciones en la SUNAT y en la SUNAT con D. Se anulan además los dispositivos del anterior gobierno. Se da una reinserción en el ámbito económico internacional. Se va a empezar a privatizar la compañía de teléfono y luz. El Congreso, sin mayoría, se va a dar en un enfrentamiento constante con el Ejecutivo y el Legislativo. Esto va a traer una coyuntura, según el gobierno, que va a provocar la llamada disolución temporal del Congreso, la reorganización del Poder Judicial el 5 de abril de 1992, conocido como el autogolpe, la disolución del Congreso. Se convoca, luego de esta disolución, a un referéndum el 31 de octubre de 1993 para aprobar una nueva constitución. Y eso tampoco no lo hizo por iniciativa propia de Alberto Fujimori, no, fue por la presión de los Estados Unidos, sobre todo de la ONU, para que vuelva el país a una democracia. Se va a dar la lucha, vemos aquí la imagen, ¿no? Creo que todo el mundo lo conoce, la imagen de Abimael Guzmán, se da la lucha contra el terrorismo. Se va a crear la famosa DINCOTE, que es la Dirección Nacional contra el Terrorismo. Además de ello, ataques constantes en todo el país, y especialmente en la capital, el asesinato de María Elena Moyano, la destrucción y muerte en barrios residenciales de Tarata. Esto en el año de 1992. El Estado trata de hacer o reprimir el avance de este grupo senderista, pero se da por fin el triunfo sobre Sendero Luminoso. Se da la captura de Abimael Guzmán Reynoso por Antonio Quetín Vidal el 12 de septiembre de 1992. Es capturado por fin el temido Abimael Guzmán. Se van a convocar nuevamente a elecciones presidenciales el 9 de abril de 1995. Reelección de Fujimori con su partido Cambio 90. Se va a enfrentar al partido de Javier Pérez de Cuellar del partido Unión por el Perú. Entonces vamos a conocer cuáles serán los resultados en la siguiente diapositiva. Tenemos que recordar antes de ingresar al segundo gobierno que durante su primera gestión de Alberto Fujimori se da la guerra del CENEPA. Esta guerra del CENEPA, ¿con qué país vecino se va a dar? Ahí tenemos Ecuador. Aquí el gobierno de Alberto Fujimori estuvo definitivamente marcado en el aspecto internacional por los problemas fronterizos con el Ecuador. Si bien es cierto, en el año de 1942, con la firma del protocolo de Río de Janeiro, los límites con los países del norte habían quedado ya resueltos. En la práctica esto no fue así, pues desde ya los años 60 Ecuador había venido defendiendo la tesis de la nulidad del protocolo. Incluso en 1992, en tal contexto, en el año de 1995, estalla en este caso, un violento conflicto armado entre ambos países, Perú y Ecuador. El más violento desde la guerra de 1941. El teatro de operaciones va a ser el régimen alto. ¿Cuál es ese régimen alto, jóvenes? El régimen alto de CENEPA, en la cordillera del Cóndor. Durante un mes, las Fuerzas Armadas peruanas lucharon por desalojar a las fuerzas ecuatorianas en la zona denominada Tiwinza. Finalmente, los ecuatorianos permanecerían en dicha zona sin que sean derrotados. Entonces terminamos aquí de solucionar este conflicto con Ecuador.
El segundo gobierno de Alberto Fujimori. Su segundo gobierno va desde los años de 1995 al año 2000. En el 1995 se convoca a elecciones presidenciales, en las cuales Fujimori se presentó a la reelección, respaldado sobre todo por los éxitos que él ya había obtenido en materia económica y sobre todo en materia antisubversiva, con la captura del líder de Sendero Luminoso, que ya lo conoces, Abimael Guzmán, en el año de 1992, y casi la total desarticulación del movimiento terrorista MRTA. Es así que, avalado en la nueva Constitución, la de 1993, que permitía la reelección presidencial, Fujimori presentó su candidatura. En dicho comicio, el presidente derrotó en primera vuelta y sin ningún tipo de problema a su principal competidor, Pérez de Cuellar. Él era el ex secretario de la ONU. Para el segundo quinquenio, 1995 al 2000, los fujimoristas habían logrado obtener la mayoría en el Congreso, con lo cual el país quedó a la merced de los afanes totalitarios de Fujimori y de su asesor Vladimiro Montesino, quien poco a poco iba adquiriendo mayor poder y que además también en este caso tenía el control de las Fuerzas Armadas débiles y corrompida por una cúpula militar que encabezaba consigo el cierre del Tribunal Constitucional, lo cual va a provocar una serie de reacciones de la sociedad civil. Es también en este quinquenio que empiezan a aparecer las primeras denuncias sobre la violación a los derechos humanos, realizada por grupos paramilitares ligados sobre todo al Servicio de Inteligencia Nacional de Vladimiro Montesino. Comienza así los atentados sistemáticos contra la libertad de expresión, siendo el caso de la expropiación de frecuencia latina, el caso más flagrante y escandaloso del gobierno de Fujimori. Vamos a hacer un pequeño recuento acerca de su gobierno. En el contexto, por ejemplo, con el Congreso, el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, estaban totalmente controlados y casi toda la prensa estaba sometida a su favor. Fujimori presenta su ilegal candidatura en la reelección en el año 2000. En dicho proceso electoral, la llamada prensa amarilla. Ahí tenemos, por ejemplo, la imagen de la prensa amarilla, periódicos como La Yuca, La Chuchi, El Chino, que presentaban informaciones que no eran verídicas o simplemente como cortina de humo. Y esta prensa chicha estaba sometida aquí a Fujimori. Debido a esto, igual Fujimori presenta su candidatura. Estas prensas chichas, y también, no tenemos que olvidar, tenemos el programa de la animadora Laura Bozzo. Este programa de Laura Bozzo también va a jugar un papel muy importante realizando una desleal campaña de demolición a los candidatos de oposición al gobierno. Sin embargo, se logró consolidar una candidatura que pudiese enfrentar y derrotar a Fujimori. El economista, ¿quién fue, jóvenes? Alejandro Toledo, líder del partido Perú Posible, de la famosa Chacana, comenzó a remontar rápidamente las encuestas, logrando consolidarse como el más firme aspirante para poder reemplazar a Fujimori en los comicios que iban a ser llevados en el año 2000. Se dio una segunda vuelta en las elecciones del año 2000, donde pasa Fujimori con Toledo. Pero ¿qué pasó aquí? Toledo se va a retirar de la contienda, ¿no? Semanas ya antes de las elecciones, y decide no participar. De esta manera, y ante las denuncias de fraude, tanto de organizaciones internacionales como de grupos políticos nacionales, Fujimori como candidato único resulta el vencedor de dicho proceso fraudulento. Es así que el 28 de julio de aquel año, Fujimori juramentaba por tercera vez al cargo de presidente del Perú. Paralelamente, en las calles de Lima, jóvenes, se produce la famosa marcha de los 4 suyos, que estaba liderado por ¿quién? Ahí tenemos la imagen de la imagen de
¿De quién es la imagen? De Toledo, ¿no? Alejandro Toledo, quien acompañado, como se ve en la imagen, de miles de peruanos rechazaba la ilegal permanencia de Fujimori en el gobierno. Aquel día se produjeron violentos sucesos en las calles del centro de la capital, los cuales acabaron con cientos de heridos y detenidos y con el local del Banco de la Nación incendiado por órdenes de Vladimiro Montesino. Resultado, tuvo 6 vigilantes de dicha identidad bancaria murieron. Cabe recordar también que las fuerzas fujimoristas no habían logrado alcanzar nuevamente la mayoría en el Parlamento. Sin embargo, consiguieron muchos congresistas elegidos. ¿Cómo los consiguieron, jóvenes? Estos partidos que fueron elegidos de la oposición pasaron ahora al bando o a las filas de los fujimoristas. Como se puede ver aquí en la imagen, se puede ver el soborno, cómo estos partidos políticos del Congreso se vendieron a los fujimoristas para que de esa manera Alberto Fujimori controle el Congreso. ¿Cómo? Pues ahí, mira, tras recibir inmensas, ¿no? Una gran cantidad de dinero de Montesinos, sumas de dineros, logrando así la tan ansiada mayoría parlamentaria. Y es de esta manera, jóvenes, que se acuñaba el término tránsfuga en nuestro nuevo vocabulario político, que señalaba y que era tránsfuga aquellos parlamentarios, como se puede apreciar, que cambiaban de movimiento político, ¿no? Solo por la coima y el soborno. Tras los 10 años de gestión, el balance económico de la administración de Fujimori fue positivo. La economía creció, la inflación se detuvo drásticamente, llegaron mayor número de inversiones privadas, se recupera el crédito internacional y también hubo muchas disciplinas en el manejo del dinero del Estado, aunque también innegable que el empleo no creció en la medida de lo esperado ni el poder adquisitivo de la mayoría de la población aumentó. Tenemos luego en el aspecto internacional, pues tras largas jóvenes negociaciones entre la Cancillería de ambos países, entre Perú y Ecuador, y con la mediación de los países garantes del protocolo, cesaron por fin los enfrentamientos y se inició una larga etapa de negociación, los cuales acabarían en el año de 1998. Por fin dejamos de estar enfrentados con Ecuador. Firmamos el Acta de Brasilia entre Fujimori y el mandatario ecuatoriano Yamin Maguad. En dicha acta acordaron que Ecuador ratificaba las fronteras establecidas por el Protocolo de Río de Janeiro. A cambio, el Perú le cedía a Ecuador 1 kilómetro cuadrado de la zona de Tiwinza. Este puede considerarse un importante logro del gobierno de Fujimori, pues logró poner fin a una serie de problemas con el Ecuador que ya se remontaban desde el siglo XIX. Otro suceso durante su gobierno. Tenemos el famoso Grupo Colina. Este grupo fue un régimen de Alberto Fujimori, el más extremo, pues en el afán de combatir a la sublevación se convocó a operadores de inteligencia como Vladimiro Montesino. La debilidad de los partidos políticos y la amenaza subversiva hizo que la población tolere en un principio a las violaciones de los derechos humanos. Se puso énfasis en la eliminación selectiva de los líderes a manos del escuadrón, conocido como el Escuadrón de la Muerte, denominado Grupo Colina, cuya actuación ha sido muy criticada y realizada al margen de las acciones oficiales de las fuerzas del orden. Como es sabido, la lucha subversiva fue utilizada como fines políticos y electorales, a lo que va a conllevar a la descomposición moral, debilitamiento del tejido social y una profunda desconfianza en la esfera pública. Quienes integraban pues el famoso Grupo Colina o Escuadrón de la Muerte. Tenemos aquí a Santiago Rivas, tenemos a Clemente Atalayo, Juan Sosa Saavedra, Julio Chuqui y tenemos aquí a Rodríguez Zabalascoa. Entonces tenemos estos 5 personajes integrantes del llamado Grupo Colina o Escuadrón de la Muerte. Otro suceso
sucesos que se van a realizar durante la gestión de Alberto Fujimori viene a ser la famosa toma de la residencia del embajador japonés por el MRTA. Esto se va a dar el 17 de diciembre de 1996, cuando un comando del MRTA liderado por Néstor Serpa Cartolini y 14 subversivos toma la residencia del embajador de Japón en Lima, llamado Akito, y justo ese día era el onomástico del embajador. Aquí se va a dar la crisis de los rehenes, que va a durar aproximadamente 4 meses, pero en el trayecto los terroristas fueron liberando poco a poco a sus rehenes, quedándose así con solo 72. Serpa Cartolini exigía al Estado que libere a su máximo dirigente, Víctor Polay Campos, pero la respuesta del gobierno fue rotundo, de negar estas exigencias. Por ello, el 22 de abril de 1997 se realiza un violento operativo conocido como el Operativo Chavín de Wander, que va a durar 28 minutos y permite la liberación de los 71 rehenes. Como resultado, trae la muerte de los 14 subversivos y 2 comandos. Entonces, ahí da por concluida esta toma a la embajada japonesa. Luego tenemos la matanza de Barrios Altos, que se va a dar en el año de 1991. ¿En qué consiste esta matanza de los Barrios Altos? Nosotros conocemos este lugar llamado Barrios Altos, que queda en el cercado de Lima. En esta masacre se va a producir la muerte de 15 personas erróneamente vinculadas al grupo terrorista Sendero Luminoso. Fueron asesinados, incluso un niño, incluyendo también en ese asesinato a un niño de 8 años, y 4 más que fueron heridos por sus atacantes, que posteriormente fueron identificados como miembros del Grupo Colina, un destacamento paramilitar formado durante la gestión de ¿quién? De Alberto Fujimori. Esta masacre fue vista como un símbolo de violencia de los derechos humanos perpetuados durante su gestión. Y por esta matanza de Barrios Altos y por la matanza de la Cantuta fue condenado Alberto Fujimori. Entonces ahí tenemos otro suceso. Y no olvidar pues el caso de Leonor La Rosa, que sufrió una serie de torturas en el CIN. Como ya indiqué, Leonor La Rosa fue torturada por miembros del ejército peruano para que confesara quién había infiltrado a la prensa planes secretos para atentar contra políticos y periodistas. Leonor La Rosa contaba a los medios de comunicación que fue torturada, que le quemaron las manos, las piernas y los brazos, sufriendo también hemorragia nasal e incluso también hemorragia vaginal. Estos daños causados, cabe destacar que produjeron una lesión a su médula espinal, que la mantuvo postrada en la silla de ruedas. Más adelante, Leonor La Rosa también acusa a miembros de dicha institución de ser los autores mediatos e inmediatos del asesinato de la agente Mariela Barreto Riofano. Entonces ahí tenemos esta acusación que hizo Leonor La Rosa. Luego el Estado se encargó de indemnizarla y obtuvo una residencia en Suiza, ¿no? Donde tiene ella una vida más tranquila, alejada de la política y de estos graves, ¿no? tristes recuerdos que ella tuvo en su momento durante la gestión también de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, pues, ¿no? Durante su gobierno de Alberto Fujimori, ese tercer gobierno, se inicia en 2000, el 28 de julio del año 2000, hasta noviembre, solo dura ese año. A pesar de las múltiples denuncias de irregularidades en el proceso electoral del 2000, Fujimori juramentó al cargo de presidente de la República por tercera vez el 28 de julio de aquel año. Al parecer, los afanes de perpetuarse en el poder por parte de Fujimori y Montesinos se había plasmado. Sin embargo, el día 14 de septiembre del 2000, la historia cambiará súbitamente, pues el líder del partido, Fernando Olivera Vega, emite vía el canal N un video en que va a aparecer el asesor Vladimiro Montesino, como vemos ahí en la imagen, ¿no? El asesor Vladimiro Montesino, que está aquí en el polo azul, este asesor Vladimiro Montesino entregaba $15,000 al congresista electo, que es este personaje, Alberto Curi,
para dejar las filas de Perú Posible e integrarse a las filas del oficialismo en el Congreso. Esto va a generar y provocar en nuestro país el inmediato repudio. Detona, en este caso, el repudio de la población, de la opinión pública, lo que obliga a Alberto Fujimori a destituir a Montesinos y anunciar el adelanto de las elecciones presidenciales para abril del 2001. A los pocos días, Montesinos logra fugar del país rumbo a Panamá y pocas semanas después, en noviembre, Fujimori fugaría a Japón, desde donde presentaría su renuncia de presidente de la República. De esta manera llegaba a su fin uno de los regímenes más largos de la historia republicana peruana y se abría para el Perú una nueva oportunidad de entrar en una etapa de la democracia. Incluso aquí en esta imagen nosotros podemos apreciar, ¿no? Donde Kuri le dice, tratemos en lo posible que, y Montesinos le dice, ¿cuánto? Aquí hay, ¿no? Aquí hay 10, usted dígame, o sea, que le di el precio y Montesinos le iba a entregar, pues, ¿no? Dinero que salía también de nosotros, pues era todo lo que los peruanos pagaban y el Estado manejaba, pues, ¿no? Y eso servía para comprar a más políticos que puedan pasar a su bando de partido. Acá luego tenemos aquí la imagen, ¿no? Tenemos a Alberto Fujimori, que se va a jugar ¿a dónde? A Japón. Recuerda que Fujimori tenía doble nacionalidad, peruano-japonés. La caída del régimen. En las elecciones del 2000, con signos de fraude, Fujimori derrota a Toledo, quien se retira en la segunda vuelta. La Organización de Estados Americanos retira la misión de observadores de cargos de Eduardo Stein. Toledo, debido a estas a que fue reelegido otra vez Alberto Fujimori y considera todas estas elecciones como un fraude, va a realizar la marcha de los 4 suyos para el 28 de julio. Fernando Olivera permite, como ya lo indiqué en la anterior diapositiva, la difusión del video de Kuri Montesinos el 14 de septiembre. Fujimori, debido a la presión, convoca elecciones generales donde él ya no participará. Además, anuncia que se va a desarticular o desactivar el famoso SIM, donde se torturaba a aquella persona que estaba en contra de su política. En plena crisis del régimen, Valentín Paniagua es elegido titular del Congreso, en reemplazo de Marta Hildebrand. Montesinos viaja en secreto a Panamá el 23 de septiembre. Montesinos retorna sorpresivamente el 23 de octubre y huye el 29 en la madrugada hacia las Islas Galápagos, hecho que se va a conocer mes y medio después. Ollantumala se subleva contra Fujimori y la cúpula montesina en Tacna el 29 de octubre. Fujimori va a viajar a la conferencia de APEC en Brunei, Asia, sin comitiva, el 14 de febrero. Y el 15 de, esto va a ser el 14 de noviembre, viajará Fujimori a Brunei. Y el 15 de noviembre trasciende la escala hecha en Estados Unidos, donde descarga más de 20 bultos, además de la tramitación de asilo político en Malasia. Fujimori deja de participar en la cumbre latinoamericana en Panamá, confirmándose su presencia en Japón, aduciendo la negociación personal de préstamos para el Perú. Ese es el 16 de noviembre. Y el 19 de noviembre, vía correo electrónico, Fujimori renuncia a la presidencia de la República. El Congreso declara la vacancia presidencial tras decretar, en este caso, incapacidad moral permanente de Fujimori el 21 de noviembre. Valentín Paniagua, como presidente del Congreso, asume la presidencia de la República el 22 de noviembre. De esa manera, jóvenes, se termina el gobierno de Alberto Fujimori con un mensaje vía correo al Congreso dando su renuncia. Ahí tenemos a Japón. Rechazando graves denuncias de fraude y falsificación de firmas en planillones de inscripción, el presidente Fujimori, apoyado por la Alianza Electoral Perú 2000, es reelegido para el periodo 2000-2005. Su triunfo en segunda vuelta fue atípico, en vista que su contrincante, el economista Alejandro Toledo, del partido Perú Posible, renunció a seguir en carrera hacia la presidencia por supuestas anomalías en el proceso electoral, que los observadores de la OEA también denunciaron. Remontar las dificultades del simulacro. La llamada
Marcha de los Cuatro Suyos, organizada por todas las fuerzas de oposición, desbordó el control policial. Para todos los peruanos, el 28 de julio del 2000 será recordado como un día trágico por los lamentables actos vandálicos que ocurrieron en el centro de Lima, mientras el presidente Fujimori, seriamente cuestionado, juramentaba en el Congreso de la República. ¡Que me ha confiado la nación! El 14 de septiembre del 2000, un video mostraba al asesor del CIN, Vladimiro Montesinos, en momentos en que entregaba $15.000 al congresista Alberto Curi para que vote a favor de la mayoría oficialista. Este documento grabado significó el principio del fin del llamado Fujimorismo. Fujimori anuncia su retiro del mando el 28 de julio del 2001 y la desactivación del CIN. El gobierno peruano consigue el apoyo de la OEA y Estados Unidos para obligar a la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, a recibir a Montesinos. El 23 de septiembre, el ex asesor viaja a tierras panameñas en un jet particular. El 22 de octubre, mientras que en la mesa de negociación auspiciada por la OEA se lograban importantes avances en el llamado proceso de redemocratización, el ex asesor Montesinos retorna al Perú. El primer vicepresidente, Francisco Tudela, presenta su renuncia. Fujimori realiza sin éxito una espectacular pesquisa en Chaclacayo, sin dar con Montesinos. Alberto Curi viaja sorpresivamente a Estados Unidos. El 2 de noviembre se descubren $48 millones en 3 cuentas de bancos suizos que pertenecen a Montesinos. El 13 de noviembre, sorprendiendo a la prensa, Fujimori toma el avión presidencial para asistir a la cumbre de APEC en Brunei y posteriormente se traslada a Japón. En el Congreso, la presidenta Marta Hildebrand es censurada por el Pleno. Jura usted por Dios. El 16 de noviembre, Valentín Paniagua es elegido presidente del Congreso. En Lima corren los rumores que Fujimori no retornaría por un buen tiempo. El domingo 20 de noviembre del 2000, el primer ministro Federico Salas anuncia que Fujimori ha renunciado. En medio del estupor y sorpresa, el Congreso de la República acuerda declarar la vacancia de la presidencia de la República por incapacidad moral. Se aceptan al mismo tiempo las renuncias del primer y segundo vicepresidentes, Francisco Tudela y Ricardo Márquez, y es aclamado como nuevo presidente el titular del Congreso de la República, Valentín Paniagua. La historia reciente del Perú se escribe en estos días. Para muchos, nunca el país había cambiado tan radicalmente en tan poco tiempo. Los jóvenes estudiantes se unieron a la resistencia pacífica a favor de la democracia. Los hechos que se sucedieron en el año 2000 servirán para construir un nuevo país con un marco institucional de respeto a las leyes y los derechos democráticos. Luego tenemos el gobierno de transición y el retorno a la democracia, de quien hablamos, del gobierno de Valentín Paniagua Curaçao, desde el 2000 hasta el 2001. Invocando siempre a la legalidad de las instituciones reemplazadas por Fujimori, en 1997, Paniagua asumió la defensa ad honorem de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional que fueron destituidos por negarse a avalar una interpretación de la Carta Magna en diciembre de 1993, que permitía la reelección de Fujimori. Según la polémica de la ley de la interpretación auténtica, que hablamos la semana pasada, aprobaba la mayoría, en este caso que estaba aprobada por la mayoría de fujimoristas del Congreso, el primer periodo quinquenal reelegible se había iniciado en 1995 hasta la nueva Constitución, no en 1990, como el titular estaba facultado por un segundo periodo a partir del año 2000. Con respecto a su crisis política, pues la crisis abierta por la negativa de Toledo a aceptar la victoria de Fujimori en primera vuelta de las elecciones presidenciales, sobre los que recayeron graves sospechas de fraude y el subsiguiente boicot del desempate el 28 de mayo, situaron en el primer plano Paniagua,
El inesperado anuncio realizado por Fujimori el 17 de septiembre de 2000 de su retirada y la celebración de las elecciones anticipadas en el 2001 abrió una fase de negociación entre el gobierno y la oposición auspiciada por la Organización de Estados Americanos. El 16 de noviembre, Paniagua fue elegido presidente del Congreso en un raro consenso entre partidarios y opositores de Fujimori. La situación estaba entonces muy tensa por la marcha y el subsiguiente regreso al Perú, condiciones de impunidad del ex asesor Vladimiro Montesino. Para la opinión pública, responsable de graves delitos contra los derechos humanos y la legalidad de la institución. De esa forma, se da, como ya indiqué, la crisis política. Luego tenemos, ya expliqué la crisis política consiste, en una crisis, la negativa de Toledo. Toledo no piensa aceptar una segunda vuelta porque va a considerar que va a ser un boicot, que no se va a dar unas elecciones correctas como debe ser. Aquí, en esta crisis política, también se da la elección de Paniagua como presidente del Congreso, un raro consenso entre partidarios y opositores. A ello vamos a sumar la vacancia, que nos ha mencionado, ¿no? La vacancia presidencial que se va a dar el 20 de noviembre del 2000. Desde el Japón, el prófugo y tirano Alberto Fujimori enviaba su carta de dimisión al Congreso, que al día siguiente la Cámara declara moralmente incapacitado al tirano mandatario, culminando así la década dictatorial fujimorista. El 22 de noviembre, Ricardo Márquez, segundo vicepresidente, dimite, asumiendo así el cargo del presidente de la República. El acción populista Valentín Paniagua Curaçao toma al mando, en este caso, del gobierno presidencial, ¿no? Y de esa manera se cae la dictadura y tenemos nosotros los peruanos la esperanza de retornar nuevamente a la democracia. Los principales acontecimientos durante su gobierno de quién? De Paniagua, pues el flamante presidente prometió contribuir en su mandato interino la reconstrucción democrática del país de acuerdo con la mesa de diálogo de la OEA, para lo cual buscaría el consenso político que correrían determinadas leyes y se reformaría la composición de la institución del Estado. Para velar su independencia y buen funcionamiento, anunció un gobierno de unidad y reconciliación nacional, con un gabinete ministerial multipartidario que fue dirigido por el ex secretario general de la ONU y ex candidato, ¿te acuerdas quién es? Javier Pérez de Cuellar. Un éxito postrero de Paniagua fue la plasmación del 11 de septiembre del 2001 de una propuesta de dotar a la OEA de una Carta Democrática Internacional para reforzar el compromiso de los Estados miembros con el modelo de una democracia parlamentaria, exponiéndose a ser suspendidos de pertenencia a aquellos países en los que se produzca una regresión al autoritarismo. Durante su gobierno también se firma el contrato de explotación de este caso del gas de Camisea con la empresa transnacional Pluspetrol. Lo primero que hizo este gabinete fue destituir a la cúpula militar adscrita a Montesino y facilitar una investigación sobre el paradero de 9.200 millones de dólares obtenidos de la privatización de las empresas públicas, que no constaban en las arcas del Estado. El 28 de noviembre, el procurador especial encargado del caso informó que existía una conexión demostrable entre las actividades ilegales de Montesino y Fujimori, que irían desde el lavado de dinero hasta el enriquecimiento ilícito. Por ello, se establece también la llamada, vemos ahí, la Comisión de la Verdad. La sensación del final de la impunidad que había caracterizado la década precedente se diluyó con el encauzamiento de Fujimori en febrero de 2001 y la captura en Venezuela e inmediato traslado al Perú del buscado Montesino. En junio de ese año, en esta dirección se enmarcó también la puesta en marcha de la dirección de la Comisión de la Verdad para establecer las violencias de los derechos humanos cometidos al amparo de la guerra contra la sublevación en los años precedentes. Se dan las elecciones 2001. La normalización democrática fue un hecho con las elecciones generales desarrolladas impecablemente y celebradas en dos vueltas, el 8 de abril y el 3 de junio de 2001, y culminó con la transferencia de poder de Paniagua al vencedor, ¿quién? Toledo, el 28 de julio
del año siguiente, tan solo 2 días antes de la investidura, la administración saliente se adjudicó otro éxito con el arresto de 2 altos funcionarios del régimen precedente, la ex fiscal de la Nación, Blanca Nérida Colán, y el antiguo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, José Portillo, acusados de corrupción, que según todos los comentaristas y finiquitados de los mandatarios de Paniagua y Pérez de Cuellar, eran un balance altamente positivo para la regeneración del sistema político peruano, jóvenes. Y de esa manera termina el corto gobierno transitorio de Valentín Paniagua, quien sale ahora electo. ¿Quién sería? ¿Quién? Toledo, ¿no? Alejandro Toledo. El personaje que hablaremos en nuestra siguiente clase. No te olvides seguir informándote más acerca del tema que vamos a trabajar hoy día, acerca del gobierno de Paniagua y la caída de Fujimori. Tenemos hoy día práctica, así que te recomiendo que estudies mucho. Nos vemos, cuídate.